Hablando, el apóstol Pablo a los hebreos dice: en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, hablando de Jesucristo, a quien Él, hablando de Dios, constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo los mundos. Y en el 3 dice: Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pueden recibir así. Llevando esta explicación al plano espiritual, al plano cristiano de los creyentes, tal que es normal que cuando uno recién comienza en el camino de Dios, no comprenda del todo la profundidad y el significado del Evangelio. Por lo general, la gente cuando recién se inicia en este camino es porque necesita algo, ¿no? Cuando uno empieza en el camino de Dios, por lo general, está necesitando algo. Tal vez una sanidad, está necesitando algo material, está pidiendo por algún familiar, por sí mismo. Pero siempre viene por algún motivo, por algún requerimiento, por algo que necesita de Dios o de los hermanos. Y no está mal, pero eso es en un comienzo. Muchas veces en los cristianos pasan años dentro de las congregaciones, pasamos años dentro de las congregaciones, y servimos y estamos en un montón de servicios dentro de la congregación, y nos congregamos sin faltar. Y a los ojos de cualquier persona, de cualquier ser humano, diría, no, que nos dejamos llevar por lo que vemos, qué buen cristiano, ¿no? Porque es un hermano fiel, es un hermano. Y no está mal servir, no está mal congregarnos. Pero muchas veces pasa también que a pesar de servir, a pesar de que hace años que nos congregamos sin faltar, todavía no hemos comprendido qué significa el Evangelio de Dios. Acá nos habla la palabra en Hebreos que Jesucristo es la esencia, es la imagen de Dios en la tierra. Podemos ver en Jesucristo y en su obra la esencia de Dios manifestada a través de Él. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es la esencia de Dios? ¿A qué se refiere? En 1 Juan 4:7 dice: amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es la esencia de Dios. No hay amor más puro, más grande, más profundo y más inalcanzable o inentendible, no inalcanzable, que el amor de Dios. Cuando nosotros empezamos a comprender lo que significa el Evangelio y lo que Dios y Jesús hicieron y hacen por nosotros, ese amor no lo podemos comprender, no entra en nuestra mente. Dios tiene tanta misericordia, la tuvo y la va a seguir teniendo para con nuestras vidas. Y muchas veces pasan los años y todavía no comprendimos qué hacemos acá. Pensamos que tenemos que cumplir ciertas normas o requisitos para que la vida nos vaya bien y que podamos agradar a Dios. Pero esa no es la base del Evangelio. En Jesucristo vemos la esencia de Dios y en ambos, los dos, la esencia es el amor. La esencia de una persona es lo que determina lo que esa persona hace, en definitiva, ¿no? Cada uno de nosotros somos de una manera diferente, pero la esencia que hay dentro de nuestro, lo que está en lo más profundo de nuestro corazón, es lo que tarde o temprano determina lo que nosotros hacemos, porque en realidad somos eso. Y les ha pasado tal vez de conocer a gente, inclusive hermanos, que muchas veces actúan de una manera por algún tiempo. Y uno después tal vez lo puede ver, pero las personas muchas veces pueden fingir y actuar que son de cierta manera, ¿no? Y no sé si creo que a todos nos ha pasado de encontrarnos con personas, inclusive con hermanos en la fe, que aparentan ser de una manera, pero después de un tiempo empiezan a actuar de una manera completamente opuesta. Entonces podemos comprender y entender que lo que dijimos antes es verdad. Nos podemos congregar durante mucho tiempo, podemos servir en muchos ministerios, pero si la esencia que hay dentro de nuestro corazón no es la correcta, tarde o temprano vamos, como decimos nosotros acá en Argentina, a estar mirando, ¿no? Porque lo que nos mueve no es Dios, no es el amor de Dios, son otros intereses. Pero para los creyentes la esencia del alma y de nuestra vida no es algo natural, no son cosas naturales.
naturales. Porque la esencia de un cristiano, cuando realmente amamos a Dios, la esencia de un cristiano va completamente en contra de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Cuando nosotros vivimos con la esencia de Dios en nuestro corazón, esa esencia nos hace ir en contra de lo que el mundo nos ofrece, de los placeres y de las cosas momentáneas que se desvanecen en poco tiempo. Cuando Dios está en nuestro corazón, la esencia que hay en nuestra vida, en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, nos hace actuar no bajo nuestros deseos ni nuestras pasiones, sino bajo la voluntad de Dios. Y esto es para los más nuevos. El Evangelio no es una serie de reglamentaciones que debemos cumplir por ser cristianos para agradar a Dios. Eso no es el Evangelio. Y muchas veces se ha predicado, no en este lugar, pero en muchos lugares se predica de mala manera. Nosotros no podemos hacer nada que a Dios nos sorprenda. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que un cristiano pueda hacer para ganarnos el cielo y la vida eterna. Lo único que podemos hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Él es el que hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que aceptar de gracia lo que hemos recibido, como cantábamos hace un rato. Es por gracia que nosotros estamos acá. No porque yo me levanté temprano, porque tengo la fuerza, porque trato de ser una buena persona, un cristiano. Dice la palabra que Él pone en nuestros corazones el querer hacer las cosas bien y el deseo de hacer las cosas bien. Pero eso es cuando la esencia de Dios está en nuestro corazón. Amén. Cristo sufrió, lo sabemos todos, por cada una de nuestras vidas, ¿no? Para que podamos ser salvos. Cristo sufrió tortura, sufrió burla, y ¿saben qué? No, la Biblia no especifica con extremo detalle lo que el Señor tuvo que sufrir. No está todo en la Biblia. Muchas de las cosas tal vez que el Señor tuvo que sufrir la pudimos ver en esta película de la Pasión de Cristo. Esas eran las torturas reales que sufrían los que iban a ser crucificados. Y dicen los que grabaron la película, los que hicieron la película, los guionistas, que tampoco pusieron todo explícitamente, porque las aberraciones que se le hacía a alguien que iba a ser crucificado son innombrables. Eso tuvo que sufrir Jesús por nosotros. Y yo muchas veces pienso, ¿cómo se habrá sentido Dios desde el cielo, no? Porque para que su justicia, para que Él pueda ser un Dios justo, alguien tenía que pagar. Él es el juez. Y todo el peso de nuestro pecado recayó sobre nuestro Señor. Pero yo me imagino a Dios desde los cielos viendo a su hijito, a su unigénito, su primogénito de toda la creación, sufrir lo que estaba sufriendo. Y yo calculo que Dios en los cielos habrá estado muy triste por lo que su hijo tenía que pasar. Entonces el cristiano maduro entiende que el Evangelio se trata del amor de Jesús y del amor de Dios por nuestras vidas. Y que si nosotros hacemos algo para Él, o si hacemos algo dentro de la congregación, es solamente por amor. No porque nosotros podamos alcanzar o lograr algo con nuestras obras. Por eso nos dice la palabra y nos enseña que no somos salvos por obras, sino por fe. ¿Ven? Porque Él es el que produce y el que hace desear hacer buenas obras en nuestra vida. Si nosotros nos alejamos de Dios y el Espíritu Santo no le damos lugar, indudablemente nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a cometer pecado y a desear el pecado y a desenfrenar nuestra vida. Por eso el mundo está como está. Recién decía la pastora que hoy los jóvenes ya no se quieren casar porque están descreídos del amor, están descreídos de la gente, nadie le cree a nadie. Y tal vez vivieron o tuvieron malos ejemplos de sus padres, ¿no? Entonces dicen, no, pero ¿para qué? No, si es un problema después, y si nos separamos, hay que repartir los bienes, y nadie confía en nadie. Y la natalidad, saben que la natalidad de los países, los niños que están naciendo, está cayendo estrepitosamente. Y hay preocupación en algunos países como Italia porque dice que para el año 2100 va a correr riesgo la población italiana porque no va a haber gente. Toda la gente que hay, en su gran mayoría, es gente adulta mayor. Entonces podemos ver que el mundo no tiene compromiso, no quiere esforzarse por lograr las cosas que valen la pena. Por eso el mundo también está alejado de Dios. Y si nosotros hacemos algún esfuerzo, acá es por la ayuda del Espíritu Santo. Yo les puedo asegurar, y se los asegura la palabra, que solo no podemos hacer nada. Y uno dice, bueno, pero hay gente que trabaja y que le va bien. Sí, pero tal vez no es lo que esa persona necesita para su vida.
Hay gente que tal vez es buen padre, buena madre, pero no ha alcanzado la plenitud en su vida. ¿Qué es lo que uno quiere para su vida? Que le vaya bien, por supuesto, pero en el final de los días, y que es algo que tal vez los más jóvenes no lo piensan, porque yo tampoco lo pensaba, porque nos creemos eternos, ¿no? Porque el tiempo pasa lento, que la vejez va a llegar dentro de mucho tiempo, pero el tiempo pasa rápido. Y casi con 39 años, se lo digo, yo no puedo creer que voy a cumplir 39 años, el otro día subí un video, y a veces me quedo, no, voy a cumplir 39 años. Hace 21 años que estamos con Natalia entre casamiento y noviazgo, 21 años, yo no lo puedo creer. Y el tiempo pasa así, y la palabra dice que somos como un soplo en esta vida, ¿no? Entonces, es importante que seamos conscientes desde los más chicos hasta los más grandes, que tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Pero por sobre todas las cosas tenemos que esforzarnos por conocer al Señor. Y cuando conocemos al Señor empezamos a amarlo. Y cuando empezamos a amarlo, su esencia empieza a morar en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Cuando amamos al Señor, todo el Evangelio se aclara. Todo el Evangelio cobra sentido. Y ya no vengo acá porque tengo que venir, vengo acá porque lo necesito. Así como nuestro cuerpo necesita el agua, necesita la comida, necesita respirar. Como decía el rey David, mi alma tiene sed de ti y como el ciervo brama, este salmo, como el ciervo brama por los corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermoso que cuando vamos a arrodillarnos y orar de corazón con un corazón sincero a Dios, nos sintamos de esa manera, tengo sed de tu presencia. En ese lugar encuentro refugio, en ese lugar encuentro paz, encuentro gozo. El otro día se hablaba, se decía que el gozo no son momentos de felicidad. La felicidad sí, podemos estar felices en una reunión familiar, en una juntada con amigos, en muchos momentos, haciendo algo que nos gusta. Pero esos son momentos pasajeros. El gozo del Señor es una paz y una alegría permanente que está en lo profundo del alma. Y que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que nos vamos a pasar, porque el Señor Jesús nos dijo que lo íbamos a pasar, a pesar de todas las circunstancias, el gozo y la paz del Señor permanecen en nuestro corazón. Entonces, como decía la pastora, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer si no estamos en este lugar? ¿A quién vamos a recurrir? ¿A quién recurre el mundo? ¿El mundo está mejor? No, cada vez está peor, Señor. Entonces, que seamos sabios y dejemos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y que aprendamos de los errores de los demás. No nos choquemos más contra la pared. El Señor hoy se está llamando y nos dice, todo esto se trata de amor. No se trata de que tenés que hacer ciertas cosas bien para agradarle. No son requisitos para agradar a Dios. Tenemos que dejar que Dios nos ame. Tenemos que aprender a amar a Dios. Cuando entendemos esa esencia tiene que estar en nuestra vida, en el interior de nuestro corazón, todas las cosas van a cambiar. Cuando obedecemos la palabra del Señor y su voluntad, muchas veces no entendemos los momentos, los tiempos, ¿no? Uno hace muchas cosas por la obediencia, aunque no lo comprenda. Creo que a todos nos ha pasado. Que tenemos que obedecer y decimos, bueno, pero esta persona no me pidió perdón, pero la palabra me dice que yo tengo que perdonarlo. Pero no se lo merece, porque no me pidió perdón, me hizo algún daño y esa persona me está arrepentida. Entonces yo no tengo por qué perdonar. La palabra me dice también que tengo que honrar a mis padres. Pero mis padres no fueron buenos padres conmigo, les faltó esto, les faltó lo otro, les faltó. Pero la palabra sabe que no trata en manada. La palabra no trata en conjunto, la palabra habla individualmente. Y cuando el Señor nos dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, no está diciendo, si te viene a pedir perdón, no, perdonar igual. No te está diciendo si tus padres fueron buenos padres, no. Por más que hayan sido malos padres, honrarlos. Porque no se trata de lo que hacen los demás, se trata de mi relación con el Señor Jesús. Cuando la esencia de Dios está en nuestro corazón, no hay rencor, no hay tristeza, no hay envidia, no hay malos pensamientos. Y si los hay, inmediatamente son sometidos bajo el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Solos no podemos. Si algo bueno hay en nosotros, es gracias a la esencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. En Proverbios 1:7, en la versión Reina Valera, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero hay otra versión, la versión Pellita, que dice: la reverencia a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina.
no quiero que, no es para que ninguno pase vergüenza ni estén obligados, pero quiero, a ver, ¿quién se anima a levantar la mano y decir yo amo a Dios? Estoy completamente seguro que amo a Dios. Yo les hago una pregunta, cuando ustedes oran y sienten la presencia de Dios, ¿sienten miedo de Él? Es imposible sentir miedo cuando sentimos su presencia. Cuando la esencia de Dios está en nuestro corazón, nada nos provoca temor. Podemos tener momentos de zozobra, momentos de duda, pero todo va de vuelta a los pies de Cristo. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y de amor. Cuando su presencia está en nuestras vidas, no tenemos miedo. Cuando la palabra acá habla de temor, habla de reverencia. Pero ¿saben qué? Para los cristianos y los que amamos a Dios, el temor no es a Dios y a lo que Dios pueda dejar o pueda permitir que nos pase en nuestra vida. El temor que nosotros tenemos es a empezar a caminar sin Dios. A que por algún motivo o circunstancia en nuestra vida o algo que no le hayamos entregado a Dios, eso nos aparte de su camino. Ese es el real temor que tenemos que tener. Porque si Dios puso su esencia en tu corazón, no va a haber nada que te provoque miedo. ¿Por qué? Porque vos estás asentado en la roca que es Cristo. Y a pesar de las tormentas vas a estar con gozo y con paz. El gozo y la paz que nadie te puede quitar y que solo Cristo te puede dar. ¿Amén? Pero es necesario que los demás nos puedan reconocer por nuestra esencia. Y nuestra esencia no es soy esto, hago lo otro, soy padre de familia, no. Nuestra primera esencia es que somos hijos de Dios, comprados y lavados por su sangre. Amén. ¿Y de qué manera podemos lograr ser constantes en el camino del Señor? Porque por la iglesia pasaron muchos, por todas las iglesias del mundo pasa mucha gente. ¿Pero todos permanecen? No. Lo más difícil es como el gimnasio, ¿no? Salvando las distancias. Muchos empiezan en verano o antes del verano, se preparan, ¿no? Y se ponen las pilas para llegar flaquitos y en estado al verano, ¿no? Y lucirse tal vez en la playa, pero pasa el verano y ya se olvidan del ejercicio. Viene el frío y nadie aparece en los gimnasios, ¿no? Y en la iglesia muchas veces pasa lo mismo. Pasa mucha gente por acá y cuando recibieron lo que necesitaban, se van. ¿No? Ya está. Esto era lo que quería lograr, seguir esforzándome. La verdad que no tengo ganas. Nosotros tenemos que tener temor a vivir sin Dios. A empezar a caminar, como dice en su palabra Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Porque no sé lo que me depara el destino, no sé lo que me depara el futuro. Yo sé que si voy con vos pueden haber luchas, problemas, dificultades, pero vos me vas a tener agarrado de la mano. Y de todas esas dificultades que nos van a levantar. Y hoy muchos acá pueden dar testimonio de eso. A pesar de pérdidas profundas en sus vidas, están nacidos de la mano de Dios y se encaminando hacia la meta. Filipenses 2:12 dice, prosigan con la obra de su salvación. No que nuestras obras nos vayan a salvar, sino que porque somos salvos y amamos a Dios, en consecuencia obramos. Prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. Porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Creo que todos recordamos y sabemos de esos versículos donde el apóstol Pablo dice que no hace lo que él quiere, sino lo que no quiere. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo, no? Muchas veces somos malos para nuestro entorno porque dañamos y afectamos gente, pero muchas veces somos malos para nosotros mismos también. Y por lo general pasa eso, somos malos para nosotros mismos. Porque no sometemos nuestro carácter a Dios, porque hay pecados que aún están en nuestro interior y no se lo hemos entregado al Señor. Es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que se produce el querer hacer las cosas bien. Está la tentación, está el pecado ahí frente a nosotros, pero el Espíritu Santo es fuerte en nosotros. Nosotros no somos fuertes. Nosotros no somos fuertes. El que es fuerte es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Nos hace darnos la media vuelta y ir para otro lado. Esto no me conviene. Yo ya sé lo que sí y no lo quiero. Esto no me conviene, no me trae ningún fruto, no me trae ninguna bendición. Y sé que esto me va a alejar completamente de Dios. Y a esto le tengo temor. No quiero pecar contra Dios. No por lo que me pueda pasar, sino a vivir sin su presencia en mi vida. Y muchas veces he sentido, tal vez en equivocaciones o fallas que he tenido, que de alguna manera estaba pisoteando la sangre del Señor. Por más que me arrepentía, yo sentía o pensaba para mí, ¿cómo puede ser que uno se siga equivocando conociendo la verdad?
¿Cómo puede ser que uno, conociendo y sabiendo el sacrificio que hizo Dios, el sacrificio que hizo el Señor, nos sigamos equivocando de la manera que lo hacemos? Pero dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón arrepentido. Fíjense la misericordia, que a pesar de haber pasado lo que pasó nuestro Señor Jesús, a pesar de que Dios dio lo mejor que tenía en el cielo por nuestras vidas, muchas veces le fallamos, pero ella sabía que iba a pasar esto. A pesar de todo, el Señor Jesucristo nos da una nueva oportunidad. Cada día sus misericordias son nuevas. Cuán grande es el amor de Dios, es inexplicable. Nosotros muchas veces nos ofendemos con alguien porque se equivocó 1, 2, 3, 4 veces contra nosotros y nuestro corazón se cierra. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios? Que nos da una oportunidad nueva cada día. ¿Cuántos días tenemos de vida? Miles. Todas esas son oportunidades del Señor. Y hoy nos está llamando a que podamos entregar nuestro corazón para que la esencia del Evangelio y la esencia de su presencia, que es el amor, pueda morar en nuestro corazón. Cuando amamos a Dios, las cosas cambian por completo, porque cambia nuestra manera de pensar. Hacer las cosas correctamente, digo, con la voluntad de Dios, no va a ser un pesar para nuestras vidas, va a ser una necesidad. Y vamos a venir a la iglesia porque queremos ver a los hermanos y cantar todos juntos y alabar al Señor y sentir su presencia y aprender de la palabra. Y voy a orar porque mi alma me lo va a pedir, el interior de mi corazón lo va a pedir. Voy a leer la Biblia porque quiero aprender más de Dios, quiero comprenderlo, quiero saber qué es lo que quiere para mi vida. De eso se trata el Evangelio, de conocer más al Señor. Nosotros humanamente nos podemos esforzar y podemos hacer un montón de cosas, pero si la esencia de Dios no está en nuestra vida, tarde o temprano nos vamos a alejar. Juan 15 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. ¿Qué podemos hacer? Nada. Bueno, pero yo puedo ir a trabajar y tal vez no voy a la iglesia, pero todas esas cosas, si no están de la mano de Dios, en algún momento van a ser perjudiciales para nuestra vida y no van a ser de bendición. Lo que Dios nos da, sabemos que no añade tristeza. Las bendiciones de Dios son completas y buenas para nosotros de principio a fin. Por eso dice la palabra también que muchas veces no sabemos pedir y pedimos mal. Pero Dios no me responde. ¿Qué le pediste? Algo que no puedes mantener, una relación que no te conviene. Y tantas cosas que le pedimos a Dios bajo nuestros deseos. Y no tenemos la humildad de decirle al Señor que se haga tu voluntad. Quiero lo mejor para mi vida y que esa bendición o esa petición nunca me aparte de tu camino. Muchas veces estamos, tal vez, jugando con el pecado y tal vez intentando formar una relación con personas que no son cristianas, que no comparten las mismas creencias. No, pero es cristiana, es cristiano, cree en Dios. Una cosa es decir que cree en Dios, otra cosa es haber entregado su vida a Dios, otra cosa es reconocer a una persona por su esencia, es reconocer que Cristo está en su vida. El yugo desigual tarde o temprano termina mal. ¿No? Es así. Nos guste o no nos guste. Jugar con el pecado y saber que el pecado no es consecuencia siempre de un segundo. Se me presentó y pequé. Muchas veces sí nos pasa, por ejemplo, vamos por la calle con el auto, ¿no? Y se nos cruza uno mal, que el otro día tuve un episodio, volvía con mis hijos del colegio, ¿no? Y uno tiene que respirar profundo y dejar todos los pies de Cristo, ¿no? Porque el hombre natural, el hombre de pecado quiere salir, ¿no? Y quiere estallar y quiere explotar. Y se deja llevar por las emociones, por los deseos que sabemos que son engañosos. El corazón del hombre es engañoso. Los pensamientos nuestros son engañosos muchas veces. Pero el pecado, por lo general, empieza con cosas chiquititas, con deslices chiquititos, con deseos que no son sujetados a la voluntad de Dios y lo dejamos recorrer nuestro cerebro y nuestra mente, nuestros pensamientos día tras día. Y jugamos con esas ideas hasta que finalmente eso se convierte en pecado y cometemos el hecho. Por eso tenemos que estar atentos y no dejar que esas zorras pequeñas invadan nuestra vida. Pero en todo eso tenemos que someterlo a los pies de Cristo. ¿Y cómo lo sometemos? Con una relación con Dios. ¿Cuesta? Por supuesto. Muchas veces cuesta. Al principio cuesta, por supuesto que cuesta. Pero cuando nosotros empezamos a crecer y a madurar espiritualmente, y la presencia de Dios y la esencia de Dios, que es su amor, empieza a morar de una manera más grande, porque nosotros le damos lugar, cuando empieza a morar en nuestro corazón, eso que cuesta ya empieza a costar menos y menos y menos.
Y pasa de ser algo que me cuesta arrodillarme a orar a una necesidad. Ya necesito sentir su presencia. Nosotros cantábamos el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Y la presencia de Dios es una muestra, un porcentaje muy chiquito de la gloria que vamos a vivir en el cielo, en la presencia de Dios cara a cara. Es un porcentaje muy chiquito, pero cuando uno siente la presencia de Dios, se siente en el cielo. No hay sensación, sentimiento, emoción más grande, creo, en el interior de un ser humano que la presencia del amor de Dios. Eso lo cambia todo. Y todo temor, todo miedo a lo que pueda venir, a lo que podamos estar pasando, se apacigua, se calma. Tal vez nuestro interior está turbado por los problemas, por las dificultades, por la incertidumbre, pero cuando sentimos la presencia de Dios, podemos confiar plenamente en Él. Amén. Porque aquel que nos ama dice que no se duerme, que siempre está cuidándonos. Hace unas predicaciones atrás, no sé si se acuerdan, que yo hablaba de los discípulos, cómo el Señor Jesucristo los había enviado a cruzar el mar de Galilea en la barca. Y dice que Él se quedó en la orilla y iba caminando, no lo especifica la palabra, pero creemos que iba caminando por la orilla hacia el pueblo donde iba. Y dice que en medio de la noche se desató una tormenta terrible en el mar de Galilea que los agarró a los discípulos en el medio del mar. Y esa tormenta dice que estaba negando, que estaba inundando la barca. Y la palabra nos enseña y nos dice que muchas veces pasamos por alto estas cosas. Dice que Jesús los estaba mirando desde la orilla. Ellos estaban en la tormenta y uno dice, Señor, ¿por qué me dejas pasar por esto? ¿No? Y pareciera que nuestras oraciones no son contestadas, porque el Señor se olvidó de nosotros. Pero acá nos enseña la palabra que Jesús nunca se duerme. Era necesario que ellos pasasen por esa tormenta, porque después de algún tiempo remando con gran dificultad, dice la palabra, Jesús se acercó a ellos. No vino de inmediato. La tormenta no duró algunos minutos, no. Fueron horas que tuvieron que remar con gran dificultad, nos enseña la palabra. Pero también nos enseña que Jesucristo nunca dejó de mirarnos y de cuidarnos. Dice que en el momento exacto y preciso se acercó a ellos, lo pudieron reconocer y toda la tormenta se calmó. Amén. Y era necesaria esa tormenta para que ellos pudieran confiar y decir, este es el Hijo de Dios. ¿A qué voy a tener miedo? ¿Voy a pasar por tormentas? Por supuesto. El Señor me advirtió de eso. Pero puedo estar tranquilo porque Él no se duerme y me está vigilando todo el tiempo, las 24 horas. Y lo que tenga que pasar lo va a pasar, pero siempre bajo su voluntad. Entonces yo puedo descansar en paz. Y el gozo, a pesar de la dificultad y los problemas, no se va a mover de mi vida. Según Corintios 12:9 dice, pero Él me ha dicho, mi gracia es suficiente, hablando del Señor al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mi debilidad para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué dijimos hace un rato? Que somos débiles. No somos fuertes y logramos esto porque Dios me está dando fuerza y me cambió y... No. Somos fuertes porque el Espíritu Santo es fuerte dentro nuestro. Y Él nos impulsa a hacer las cosas correctamente. No somos nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me voy a gloriar en mis debilidades. Las debilidades van a estar toda la vida. Toda la vida. Las tentaciones y las preocupaciones y tal vez los deseos de hacer las cosas equivocadamente, de pecar. Las debilidades van a estar siempre. Y lo dice el apóstol Pablo. Pero me voy a poner contento en mis debilidades porque me doy cuenta que no soy yo el que puede salir de esa situación, sino que es el Espíritu Santo que mora en mí. Él me va a evitar los problemas. Él me va a llevar por el camino correcto y bajo la voluntad de Dios. No somos nosotros. Cuando uno profundiza y entiende el Evangelio, se da cuenta que somos creación de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se acercaba en persona a los profetas y hablaba directamente con el pueblo. Hacía grandes milagros. El corazón de la gente no se abrió a Dios y no entendía que se trataba de amor esto. Vino el Señor Jesucristo y la mayoría de sus hermanos y de la gente judía y de su pueblo, de su nación, no creyeron en Él y lo terminaron crucificando. Hoy en día el Evangelio trata de amor, pero la gente no lo quiere recibir. Entonces tenemos que entender que no somos nosotros los que podemos lograr algo. Tenemos que entender que no es nuestra fuerza. El Señor Jesucristo estuvo desde el principio. Nos creó al ser humano. Trató con nosotros el Padre, el Hijo, y ahora trata con nosotros el Espíritu Santo. El Evangelio se trata de la manifestación del amor de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo para alcanzarnos.
Ese es el Evangelio. Y para que Dios nos pueda alcanzar tenemos que abrir el corazón. ¿Qué es lo que Dios detesta de las personas? El orgullo, la altivez de espíritu y la soberbia. ¿Por qué? Porque podemos tener un montón de fallas. Pero la soberbia, la altivez de espíritu y el orgullo son muros que le ponemos a Dios. Porque decimos, no necesito de Dios. No necesito de Dios porque económicamente está todo bien, porque de salud está todo bien, la vida pinta muy bien pareciera, ¿no? Está todo tranquilo. Hasta que vienen las dificultades y las luchas y ahí venimos corriendo con los pies del Señor nuevamente. Entonces tenemos que entender que el Evangelio se trata del amor del Señor. Él, por todos los medios que tiene, está tratando de alcanzarnos. Y que nosotros aprendamos a amarlo de corazón. Que dejemos de hacer esfuerzos y que dejemos tal vez de aparentar que estamos bien. Y decirle, Señor, mira, soy esto. No puedo hacer nada sin vos. Me volví a equivocar, volví a fallar, pero yo sé que en vos hay misericordia y gracia. Acá estoy de vuelta. Sé que no me condenás, estoy arrepentido de corazón. Por eso vengo a vos. Mucha gente cuando no comprende el Evangelio y se equivoca, ¿qué es lo primero que hace? Se deja de congregar, deja de tomar la Santa Cena, porque creemos que la misericordia de Dios se basa en nuestras obras. Y no se basa en nuestras obras. Si fuese por nuestras obras, el mundo entero no existiría. Nadie existiría. Si Dios fuese justo, en base a nuestras obras, no habría uno vivo hoy. La misericordia de Dios se basa en su amor, no en lo que vos hagas o dejes de hacer. Y si te estás esforzando humanamente para agradar a Dios, te vas a volver a equivocar una y otra vez. Y te vas a terminar cansando. Aprende a amar a Dios. ¿Y cómo aprendo a amar a Dios? Buscando de su presencia. Al principio te va a costar, pero después se va a transformar en una necesidad para tu alma. Lo vas a tener que buscar sí o sí porque sentís que te morís en el interior. A pesar de que comas, de que pases buenos momentos, tu interior, tu alma, tu espíritu, vas a sentir que se empieza a secar. Porque no estás conectado a Dios. ¿Qué es lo único que no nos puede apartar de Dios? ¿Qué nos dice en Romanos 8:33? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada, absolutamente nada, nos va a apartar de qué? De mi servicio, de mis esfuerzos, de mi congregarme, del amor de Dios. Nada me va a separar del amor de Dios. Aunque el mundo se parte en dos, si yo tengo la esencia de Dios en mi corazón, no voy a tener miedo porque sé que Él está conmigo. Todo esto se trata de amor. Aprendamos a amar a Dios, aprendamos a conocer a Dios. Permitamos que abramos nuestro corazón para que Él empiece a obrar. Y cuando el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestro interior y aprendamos y comprendamos y sintamos el amor que Él tiene por nosotros, el Evangelio va a cambiar completamente. Las cosas que nos costaban, porque lo hacíamos esforzadamente, van a empezar a ser una necesidad. Y tu nivel espiritual va a empezar a crecer. No para que vos te gloríes o para que digas, bueno, ahora puedo empezar a servir mejor y quiero algún puesto, ¿no? Ante la iglesia, no. Si nosotros crecemos espiritualmente, por gracia de Dios y para bendecir a otros. En algún momento nosotros fuimos ignorantes de muchas cosas dentro del Evangelio y de la vida en general. A medida que va pasando el tiempo y vamos pasando las pruebas, vamos aprendiendo. Y eso que el Señor nos enseña, tenemos que compartirlo con aquellos que se equivocan, que están mal, que están tristes, que están pasando por un momento de dificultad. Porque el amor que yo tengo, lo tengo que compartir. Esta salvación tan grande y el tesoro tan grande que el Señor Jesús nos da, lo tenemos que compartir. De la manera que sea, con quien sea. En tu lugar de trabajo, donde vos te muevas con un familiar, con alguien desconocido. La oportunidad la va a poner el Señor. Pero que la gente nos pueda reconocer por nuestra esencia. Muchos, yo tengo un compañero de trabajo que me decía, no, lo que pasa es que yo tengo conocido un amigo, que de los que nos juntamos, y es el hijo del pastor. Y ese es el peor de todos. No sabés lo que es. Y dice, sí, también era cristiano, va a la iglesia, pero es el peor de todo. Y es el hijo, creo, del medio del pastor. Y es un desastre. Y uno, no, yo cagaba saliendo y decía, ¿cómo le explico, no? Porque la gente de afuera piensa que todos los que vienen a la iglesia son perfectos, son santos o que tienen que aparentar serlo. Pero si estamos acá, no es porque seamos mejores que los que están en el mundo. No somos mejores que los que están en el mundo.
Porque si nosotros estuviésemos en la misma situación, haríamos lo mismo, cosas peores. Nosotros no somos mejores que la gente del mundo, pero sí tenemos al mejor de todos dentro de nosotros. Eso sí. Y eso hace que la gente nos vea de manera diferente. Que nuestras obras y nuestro caminar sea distinto. Amén. ¿Por quién tenemos dentro de nuestro interior? Así que, si todavía no sentís esa presencia, si todavía no experimentás el fuego del Espíritu Santo y el amor tan profundo que Dios tiene por vos, por mí, aunque muchas veces no lo sintamos o aunque muchas veces nos arrodillemos y pareciera que Dios está lejano, Él nunca nos pierde de vista, siempre está vigilando a sus hijos. Él tiene cuidado de pesar de que estés pasando por una tormenta, los ojos del Señor Jesucristo están sobre tu vida. Amén. No permitas que el mundo te arrastre, no permitas que el pecado de las tentaciones te arrastren. Pero la única manera de lograr eso es buscando todos los días de Dios a través de la oración y abrir tu corazón. Tal vez hoy no te das cuenta o te justificás, pero abrir tu corazón y decir: Señor, mira, trata con mi vida y las cosas que tengas que cambiar, estoy dispuesto. Acá estoy entregado para que el Espíritu Santo empiece a obrar en mi vida. Cuando empieces a sentir la presencia, la esencia del amor de Dios, tu vida va a cambiar. Y seguir a Cristo no va a ser un pesar. Dice que tenemos que llevar el yugo de Jesús, porque es fácil, es ligero, toda la carga se la llevó Él. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino amarlo. Cuando amamos a Dios, todas las cosas van a obrar para bien en nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga.